Estás en historias de terror. Las reglas extrañas de mi padre. La muerte de papá no fue un final, sino el inicio de una caída lenta y gélida hacia algo mucho peor. Se llamaba Thomas, y según los informes oficiales, un accidente industrial en la planta química, donde trabajaba como bioquímico, lo había volatilizado. Ni siquiera un cuerpo para enterrar, solo un ataúd vacío bajo una losa de granito que ya empezaba a cubrirse de un musgo gris y persistente. Eso fue hace 2 meses. 2 meses en los que nuestra casa, antes cálida aunque modesta, se convirtió en una cápsula de silencio y sombras. Mamá, Clara, parecía una muñeca de porcelana agrietada, moviéndose por las habitaciones con una precisión mecánica. Sus ojos grandes y oscuros, siempre vidriosos, mirando más allá de las paredes, hacia ese vacío que papá dejó. Yo, Liam, 17 años, y una rabia muda que me quemaba por dentro, intentaba mantener las cosas a flote, pagar las facturas que seguían llegando con el sello ominoso de Cerberus Solutions, la empresa de papá, por no sé qué deuda había contraído con ellos por negligencia, ir al instituto donde mi ausencia mental era tan palpable como un fantasma y vigilar a mamá. Vigilarla para que no se derrumbara del todo, para que comiera algo más que galletas saladas, para que no pasara horas enteras sentada en el sillón de papá, acariciando el desgastado terciopelo, como si pudiera extraer de él su calor perdido. El frío empezó primero como una sensación, una humedad inusual en las paredes de la cocina, un escalofrío que recorría la espalda incluso con la calefacción al máximo. Luego vinieron los ruidos. No eran los crujidos normales de una casa vieja. Eran golpes sordos, como de algo pesado arrastrándose en el ático, justo encima de mi habitación. Golpes que llegaban siempre pasada la medianoche, coincidiendo con un olor penetrante y químico, como a amoníaco mezclado con algo dulzón y podrido, que se filtraba por las rendijas del suelo. Mamá decía que era la tubería vieja, o quizás un animal muerto bajo las tablas, pero yo veía el terror en sus ojos, un terror que iba más allá del dolor de la viudez. Era un miedo antiguo, reavivado. El evento que desencadenó el manual ocurrió una semana después de que los golpes comenzaran. Una tormenta eléctrica desgarró el cielo, iluminando la casa con relámpagos cegadores que proyectaban sombras monstruosas y fugaces. La electricidad parpadeó y murió, sumiéndonos en una oscuridad absoluta, solo rota por los destellos esporádicos. En uno de esos instantes de luz blanca, vi algo en el pasillo. Una figura alta, demacrada, apenas una silueta contra la pared del fondo. No era papá, era otra cosa. Tenía una delgadez antinatural, como si sus huesos estuvieran demasiado cerca de la piel, y una postura encorvada, grotesca. Lo peor fueron los ojos, 2 puntos de un verde fosforescente, enfermizo, que me miraron fijamente antes de que la oscuridad volviera a tragarse todo. Grité, con un sonido ahogado y animal. Mamá corrió desde su habitación, tropezando en la oscuridad y con su linterna temblando en la mano. «Liam, ¿qué pasa? Dime». Allí, en el pasillo, alguien, algo, balbuceé, señalando hacia la nada. La luz de su linterna barrió el pasillo vacío, solo polvo danzando en el haz, pero el olor, ese olor químico y dulzón, era más fuerte que nunca, sofocante. «Nada, cariño», dijo mamá, pero su voz era un hilo y su mano en mi brazo temblaba violentamente. «Solo la tormenta, sombras, nada más». Pero esa noche, después de que la tormenta amainara y la electricidad volviera con un zumbido débil, mamá fue al desván. No me dejó entrar. Escuché cómo arrastraba cajas, cómo sollozaba entre dientes. Cuando bajó,
Una hora más tarde, estaba pálida como la muerte, pero en sus ojos había una determinación fría y desesperada. En sus manos sostenía un cuaderno de tapas duras, negras, gastadas en las esquinas. No tenía título en la portada, solo un símbolo grabado en relieve. 3 círculos concéntricos atravesados por una línea quebrada, como un rayo encerrado. El sello de Cerberus Solutions. Thomas lo escondió, murmuró, pasando los dedos por la cubierta como si fuera veneno. Antes de lo que pasó, me dijo que solo lo abriera si las cosas se ponían malas, si el frío volvía, si ellos se hacían notar. ¿Ellos?, pregunté, una bola de hielo formándose en mi estómago. Ella no respondió directamente. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de la letra apretada y meticulosa de papá, pero también había garabatos extraños, diagramas que parecían órganos distorsionados, fórmulas químicas tachadas con furia. Y en las primeras páginas, escritas con tinta roja que parecía demasiado viscosa, demasiado oscura, estaban las reglas. «Escúchame bien, Liam», dijo mamá. Su voz adquirió un tono de urgencia febril. «A partir de ahora, después de la puesta de sol, seguiremos esto al pie de la letra. Es nuestro manual, nuestra única defensa. Tu padre sabía cosas terribles, cosas que trajo a casa consigo. No hubo gran explicación, no hubo tiempo. El manual de comportamiento nocturno era un hecho, una ley tan inexorable como la gravedad en nuestra nueva y retorcida realidad. Las reglas no se explicaban, simplemente eran, y su violación, según la advertencia escrita por papá en rojo sangre, implicaba asimilación o recolección. Términos vagos que helaban la sangre. Las reglas, fragmentos que aprendimos a la fuerza, eran las siguientes. Regla número 1. Ventanas selladas con azul. Antes del crepúsculo, todas las ventanas debían ser selladas, con una cinta adhesiva especial de un azul eléctrico y frío que papá había dejado en abundancia en el sótano. No era una cuestión de privacidad o frío. La regla decía, lo exterior imita. La lluvia no golpea con patrón. Si golpea con patrón, es dedos. No mires, sella el azul más fuerte. Una noche de llovizna constante, el golpeteo en mi ventana adquirió un ritmo claro, insistente. Tac, tac, tac. Pausa. Tac, 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 tac. Como alguien llamando con un nudillo. Corría por la cinta azul, mis dedos torpes por el pánico, y la apliqué sobre los marcos ya sellados, cubriendo incluso los cristales. Los golpes cesaron al instante, pero durante horas sentí una presión fría del otro lado, como si algo se apoyara contra la cinta, respirando. Regla número 2. El horno. Después de las 23:17. El horno está vacío. Siempre está vacío después de las 23:17. Si huele a carne asada, no investigues. Si ves luz a través de la rendija, apaga todas las luces de la casa y silba Greensleeves hasta que cese. Mamá rompió esta regla una noche de insomnio. Olía a costillas asadas, un aroma grasiento y tentador que no tenía lugar en nuestra casa de latas de sopa. Abrió la puerta del horno frío. Lo que vio la hizo vomitar durante una hora. Solo balbuceó algo sobre trozos negros y dientes que no eran de cerdo, antes de encerrarse en su habitación, temblando. Nunca volvió a silbar. Regla número 3. La voz en el jardín. Si tu nombre es susurrado desde el jardín después de la medianoche, reproduce la cinta del casete marcado con B en el reproductor del salón. No mires fuera, no respondas. No importa cuánto suene como alguien que conoces. La voz llegó una semana después, un susurro ronco, desgarrado, que flotaba en el aire húmedo. Liam, ayúdame. Está oscuro.
Sonaba como papá, pero podrido, como si las palabras salieran de una garganta llena de lodo. Corrí al salón. Encontré el casete B entre viejos álbumes. Al pulsar play, un estruendo de ladridos frenéticos, agónicos, llenó la casa. Era nuestro viejo perro, Rex, muerto hacía años. Los ladridos sonaron durante 10 minutos infernales. La voz del jardín se convirtió en un gruñido de frustración antes de desvanecerse. El olor a podrido fue insoportable esa noche. Regla número 4. El armario del pasillo. Cuenta las perchas cada vez que pases. Siempre son 5. Si ves 6, detente, no respires. Observa hasta que una caiga sola. Solo entonces sigue. Era una regla absurda, hasta que un martes, yendo al baño de noche, la luz de mi linterna reflejó 6 ganchos metálicos en la oscuridad del armario abierto. 5 perchas normales y una sexta, más larga, retorcida, como hecha de hueso blanquecino. Me paralicé. El aire se espesó, frío y eléctrico. Contuve la respiración hasta que me dolió el pecho. Los segundos fueron siglos. Finalmente, con un clic metálico, la percha de hueso cayó al suelo. Cuando recobré el aliento, solo había 5 perchas normales. La sexta había desaparecido. Regla número 5. El tabú de la soledad. Nunca, bajo ninguna circunstancia, digas en voz alta: estamos solos después del anochecer. Invitas. Esta regla la aprendimos demasiado tarde. Mamá, en un momento de desesperación, llorando frente a la foto de papá, murmuró: ¿por qué nos dejaste? Estamos tan solos. La temperatura en la sala cayó en picado. Las bombillas parpadearon y estallaron. Un viento helado que olía a carne quemada sopló desde el pasillo, aunque todas las ventanas estaban selladas. Algo grande, oscuro, con destellos de ese verde enfermizo, se movió en el umbral durante un segundo eterno antes de retroceder, como si estuviera midiendo, saboreando la invitación. Mamá se desmayó. Yo me oriné encima. Regla número 6. Las sombras con ojos verdes. Si ves una sombra con puntos verdes, ojos, en tu visión periférica, ignórala, absolutamente. Si se vuelve hacia ti y los ojos parpadean, cuenta las baldosas del suelo o los tablones, en voz alta, hasta que oigas 3 campanadas. Los veía a menudo, manchas oscuras en las esquinas, al borde de la visión, con esos 2 puntos verdes fijos, inexpresivos. Un terror primal me hacía girar la cabeza instintivamente, rompiendo la regla. Entonces la sombra giraba también, y los ojos verdes parpadeaban lentamente, como párpados viscosos. Empezaba a contar baldosas, tablones, cualquier cosa, con voz entrecortada, hasta que, milagrosamente, 3 campanadas lejanas, como de una iglesia inexistente, resonaban en el aire. La sombra se desvanecía. El precio era un dolor de cabeza punzante que duraba horas. Regla número 7. El lunar de mamá. Si te despiertas entre las 2 y las 3 de la mañana, comprueba que la persona en la cama contigo, si la hay, tiene un pequeño lunar en forma de media luna en el interior de la muñeca izquierda. Si no lo tiene, cierra los ojos, finge dormir profundamente y no los abras hasta el amanecer. Dormía con mamá desde que empezaron las reglas. Una madrugada, un crujido me despertó. Eran las 2:47. Miré a mamá dormida a mi lado. La luz de la luna entraba por una rendija no sellada. Levanté suavemente su muñeca izquierda. La piel estaba pálida, fría. No había lunar, solo piel lisa. Sentí un grito ahogándose en mi garganta. Cerré los ojos con fuerza, apretando las lágrimas. Respiré como si estuviera profundamente dormido. Escuché un susurro seco, como hojas secas frotándose, muy cerca de mi oído. Algo frío rozó mi mejilla. Aguanté, temblando, hasta que los primeros pájaros anunciaron un amanecer gris. Cuando abrí los ojos,
Mamá estaba allí, con su lunar en la muñeca, dormida pacíficamente. Nunca le conté. Regla número 8. La estática con susurros. Si la radio de onda corta capta estática con susurros superpuestos, no importa la frecuencia. Bebe inmediatamente un trago del frasco de vinagre de manzana del armario de la cocina. Bebe hasta que el sabor ahogue todo lo demás y tú huelas a podrido. La radio vieja de papá, en el sótano, a veces se encendía sola. Una noche, la estática se mezcló con susurros guturales, imposibles de descifrar, pero llenos de una malevolencia que traspasaba el suelo. Bajé corriendo. Encontré el frasco de vinagre. El olor agrio me hizo arcadas, pero bebí. Tragos grandes, ardientes, que me quemaban la garganta y el estómago. Bebí hasta que el sabor ácido era lo único en mi universo, hasta que mi propio sudor olía a fermento agrio. Los susurros en la estática se convirtieron en un chillido agudo de frustración y luego se apagaron. Pasé el resto de la noche con retortijones, pero vivo. Las reglas nos consumían. Vivíamos en un estado de hipervigilancia constante, saltando ante cada sombra, cada ruido, obsesionados con relojes y rituales absurdos. Mamá envejeció décadas en semanas. Yo apenas dormía, sostenido por café frío y terror puro. La casa era nuestra fortaleza y nuestra prisión, impregnada de ese olor químico dulzón que ahora reconocía como la firma de ellos. La entidad o entidades que papá había despertado, o creado, o liberado con su trabajo en Cerberus. Las notas al margen del manual eran las más aterradoras. Fragmentos sobre cultivos de tejido estable, resonancia biolumínica anómala, sujetos de prueba alfa mostrando patrones de caza territorial. Papá no era una víctima, era un arquitecto, y su creación más monstruosa había venido a reclamar lo que le pertenecía. El enfrentamiento final no llegó con un estruendo, sino con un silencio demasiado profundo. Una noche sin luna, sin viento, sin golpes en el ático. Un silencio opresivo, cargado, como el aire antes de una explosión. Las reglas se habían seguido al pie de la letra. Ventanas azules selladas, perchas contadas, 5. Nada de horno, nada de voces. Pero el frío era insoportable, un frío que quemaba la piel, que se colaba en los huesos. Estábamos en el salón, mamá y yo, envueltos en mantas que no aportaban calor, escuchando el silencio. De repente, mamá rompió. 2 meses de tensión, de miedo, de secretos horribles sobre el hombre que amó, estallaron. «No puedo más, Liam», gritó levantándose, sus ojos desorbitados. «Esto es una locura. Tu padre nos ha condenado. Nos ha dejado aquí con estas cosas. Estamos completamente solos. El aire se solidificó. El tabú de la soledad. La invitación explícita. La palabra solos aún resonaba en la habitación cuando todas las luces se apagaron. No un parpadeo, una extinción total, como si el universo hubiera sido tragado. El frío se intensificó hasta ser dolor físico, y entonces el olor químico, dulzón y podrido, se volvió abrumador, tangible, como una niebla espesa que dificultaba la respiración. En la oscuridad absoluta, 2 puntos de luz verde se encendieron en el umbral del pasillo. No eran puntos, eran ojos, grandes, con una pupila vertical como la de un reptil, pero irradiando un brillo fosforescente, enfermizo, que iluminaba débilmente el contorno de lo que los sostenía. No era la silueta demacrada de antes, era más grande, más definida, una forma humanoide, pero incorrecta, demasiado alta, demasiado delgada, con articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles. La piel, o lo que la cubría, parecía negra y húmeda, como alquitrán fresco.
absorbiendo la débil luz verde de sus propios ojos. Pero lo que me detuvo el corazón, lo que hizo que un gemido escapara de los labios de mamá, fue la cara. Era la cara de papá, o una caricatura grotesca de ella. Los rasgos estaban allí, la línea de la mandíbula, la forma de la nariz, incluso el remolino de su cabello. Pero estaba estirada, descolorida en un gris cadavérico, los ojos reemplazados por esos pozos verdes y sin alma. La boca era una rendija demasiado ancha, llena de dientes pequeños, afilados y negros como astillas de obsidiana. No sonreía, solo estaba abierta. Clara. La voz salió de esa boca, pero no era la voz de papá. Era un susurro múltiple, como docenas de gargantas secas raspando al unísono, imitando su tono con una precisión obscena. «Liam, ya no estáis solos». Mamá gritó, un sonido desgarrador de puro horror. Yo retrocedí, tropecé con el sillón y caí al suelo. La cosa que llevaba la cara de mi padre avanzó. No caminaba, se deslizaba, como si sus pies no tocaran el suelo, arrastrando un frío que hacía escarchar el aire a su paso. Su cabeza giraba de un modo antinatural, fijando primero sus ojos verdes en mamá, luego en mí. «Thomas», lloriqueó mamá, cayendo de rodillas. «¿Qué te hicieron? ¿Qué hiciste?» La entidad emitió un sonido que podría haber sido una risa, un crujido de huesos rotos en una bolsa de plástico húmedo. Thomas contribuyó. Su esencia, su linaje, fue el catalizador. Su cabeza se giró completamente hacia mí, un giro de 180 grados que hizo crujir una columna vertebral inexistente. Los ojos verdes me perforaron. El joven Liam lleva el marcador. La resonancia es fuerte en su sangre, más fuerte que en el progenitor. Cerberus buscaba control. Nosotros buscamos anidar, crecer, recolectar, recolectar. La palabra del manual cobró un significado espantoso. No éramos solo presas, éramos material, incubadoras. Mi sangre, la sangre de papá, era lo que buscaban. El oscuro secreto no era solo su trabajo, era su herencia maldita en mis venas. La entidad extendió una mano. No era una mano. Era una garra alargada, formada por dedos huesudos terminados en puntas afiladas y negras. Se movió hacia mamá, que estaba paralizada, hipnotizada por el horror de la cara de su esposo en aquella abominación. «¡No!», grité, encontrando una fuerza desesperada. Recordé una de las últimas notas garabateadas en el manual, casi ilegible. «El frío es su vehículo. El calor los disipa. Fuego. Necesitan fuego». No había fuego, solo oscuridad y ese frío mortal. Pero vi el frasco de vinagre de manzana, medio lleno, en la mesita de centro donde lo había dejado después de la última vez con la radio. El vinagre que me hacía oler a podrido, que enmascaraba. Con un movimiento rápido, antes de que la garra tocara a mamá, cogí el frasco y lo arrojé con todas mis fuerzas contra el pecho de la criatura. El frasco se estrelló. El líquido ácido salpicó la superficie negra y húmeda. Pasó algo. La entidad no gritó, pero se estremeció violentamente. Donde el vinagre la tocó, la superficie negra burbujeó y humeó, como si estuviera reaccionando. Un olor aún más nauseabundo, a químico corroyendo carne podrida, llenó la habitación. Los ojos verdes parpadearon rápidamente y por un instante vi algo parecido a... ¿dolor? ¿Sorpresa? «¡El marcador!», siseó la voz múltiple, ahora con un tono agudo de ira. «Pero alterado, contaminado». Fue la distracción que necesitábamos. Mamá reaccionó. Con una fuerza que no sabía que tenía, cogió la pesada lámpara de pie de bronce que estaba cerca y con un grito gutural la estrelló contra el costado de la criatura. Hubo un crujido seco,
como ramas secas rompiéndose. La entidad se tambaleó. La cara de papá se distorsionó, como cera derretida bajo un soplete. La forma humanoide perdió cohesión por un segundo, oscilando, convirtiéndose en una masa negra y amorfa llena de puntos verdes que parpadeaban caóticamente. «¡Fuego, Liam! ¡Busca fuego!», chilló mamá retrocediendo. Fuego no había, pero recordé. Papá fumaba puros a veces. Tenía un viejo encendedor cipo en el cajón de su mesilla. En la oscuridad, a tientas, corrí hacia su habitación. Escuché detrás de mí un rugido de furia no humana, el sonido de muebles siendo destrozados, el grito de mamá convertido en algo agudo y animal. Encontré el encendedor, frío al tacto. Lo encendí. La pequeña llama amarilla parpadeó, débil, insignificante en aquel océano de oscuridad y frío antinatural. Pero era calor, era fuego. Volví al salón. La escena era una pesadilla. Mamá estaba acorralada en un rincón, sangrando de un brazo, su mirada loca de terror. La entidad, más amorfa que nunca, una nube oscura pulsante salpicada de docenas de ojos verdes que se abrían y cerraban aleatoriamente, se cernía sobre ella. El olor a vinagre podrido y carne quemada era insoportable. «¡Aléjate de ella!», grité, corriendo hacia la masa oscura con el pequeño encendedor extendido como una espada diminuta. Los ojos verdes se volvieron hacia mí al unísono. La masa oscura se retorció, retrocediendo ligeramente del débil calor de la llama. Un sonido agudo, como el chirrido de 1000 uñas en pizarra, llenó el aire. Era miedo. Tenían miedo al fuego. «El marcador», con la llama, siseó una multitud de voces desde la niebla negra. «Peligroso. Contaminación». Avancé, agitando el encendedor. La masa retrocedió, sus bordes ondeando como humo repelido. Mamá aprovechó para arrastrarse hacia mí. La criatura parecía indecisa, enfocada ahora en la pequeña llama y en mí, en la contaminación de mi sangre, mezclada con el vinagre y la amenaza del calor. «Recolección diferida», rugieron las voces, llenas de una ira cósmica y fría. «Pero el nido sigue aquí. La sangre llama. Volveremos. Cuando la llama se apague, cuando el frío sea total». Con un último chirrido ensordecedor que hizo temblar los cristales de las ventanas selladas, la masa oscura se contrajo. Los ojos verdes se apagaron uno por uno, como estrellas muriendo. La oscuridad absoluta volvió por un instante. Luego, con un pop sónico que me dejó los oídos zumbando, la entidad desapareció. El frío intenso comenzó a disiparse, dejando solo el frío normal de una casa en invierno y el olor persistente a vinagre, podrido y químico. Mamá y yo nos desplomamos en el suelo, jadeando, llorando en silencio. El encendedor se apagó, su combustible agotado. La oscuridad era ahora solo oscuridad, no una presencia viva. Pero las palabras resonaban en mi cráneo. Volveremos, cuando la llama se apague, cuando el frío sea total. No hablamos, no necesitábamos hacerlo. El manual seguía allí, en la mesa, abierto por una página con un diagrama de algo que parecía un útero distorsionado, lleno de estrellas verdes. Las reglas seguían vigentes, pero ahora sabíamos que no eran suficientes, que eran solo un aplazamiento, que la creación monstruosa de papá, alimentada por su sangre y ahora por la mía, consideraba esta casa su nido y volvería. La luz del amanecer, gris y débil, empezó a filtrarse por los bordes de la cinta azul en las ventanas. Mamá se levantó con dificultad, su brazo sangrante envuelto torpemente en su jersey rasgado. Me miró. En sus ojos no había alivio, solo un vacío más profundo, un conocimiento horrible. Yo miré mis propias manos. ¿Qué marcador llevaba en mi sangre? ¿Qué resonancia había heredado de papá y su trabajo infernal?
recogí el manual del suelo. Las páginas estaban frías al tacto. Las reglas seguían allí, pero ahora eran solo un recordatorio de nuestra condena, no una salvación. El verdadero horror no había terminado. Solo estaba esperando a que la llama se apagara, esperando a que el frío fuera total de nuevo. Y en la sangre de mi padre, y ahora en la mía, tenía su ancla perfecta para volver. El frío, ese frío que quemaba, ya estaba volviendo a asentarse en las paredes, más fuerte, más hambriento. Y en el ático, muy débilmente, como un eco burlón, empezó de nuevo el golpeteo sordo. Tac,